Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Un saludo, bienvenidos a la información a este canal Conexión MX. Soy Albino Córdoba y mi compañero Carlos Federico. Hola Carlos. ¿Qué tal, Albino? Un saludo de su amigo aquí, Carlos Federico, una vez más en una emisión muy importante de Conexión MX. Seguramente usted tendrá un familiar o usted mismo sea partícipe de un crédito de Infonavit. Quédese el programa que va a estar muy interesante. Pues nada, que esto es una gran olla de corrupción, impunidad, el gran negocio de los políticos, de los amigos, de los compadres, de los briviescas, de los pelones, perdón, Salinas de Gortari. Soy un espejo. Ok, ¿un espejo, Charlie? Sí. Okay. Oh, muy bien. Las investigaciones han dado para muchos lados, pero en todas partes es lo mismo. Inmobiliarias que aparecen de la noche a la mañana, constructores que llegan con una carretilla y se hacen luego de una flotilla de vehículos, empresas grandísimas que logran penetrar al gobierno federal en todas sus esferas. Lo mismo trabajan en un estado que en otro, carteras vencidas impagables, casas abandonadas, les dicen casas de Infiernovit, porque ya son así como casitas de cartón. Esto y más. Ahora, le pongo ahí en la pantalla. Ahí tiene una casa de Infonavit con unos pequeñitos en casas de cartón. Ya abandonadas. Y abandonadas. Y al otro lado tiene usted la Casa Blanca. Sí, la de la gaviota o la chichicuilota y la del copetón Peña Nieto. Qué diferencia, ¿verdad? Este es el abismo que se abre entre el México real y el México de la pequeña burguesía oligárquica que gobierna al país. Que por cierto, palabras textuales de Gerardo Fernández Noroña, que hace alusión a la Casa Blanca en su intervención en la Cámara de Diputados, donde dice que cómo es posible que esa Casa Blanca haya sido comprada con los ingresos de una actriz de telenovela, y dice textualmente Fernández Noroña, para novelas pedorras de las que hacía. No creo que la haya completado para esa casa. No es mucho, es demasiado dinero y una indiscreción, dijo tu padrino Peña Nieto. No debió haber hablado. Qué caray. Así se las gastan, pero bueno, mire que hay una serie de... Hay investigaciones respecto a estas casas que usted ve ahí en pantalla. El Instituto Nacional, el Fomento, el Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores, según presumió el copetón Peña Nieto en voz de su testaferro David Penchina Group, así se apellida el viejo loco. Este es el director nacional de Infonavit. 1 billón de pesos, presumido en una reunión donde aparece ahí la dama del mal decir, o la maldita dama, como le quiera llamar a la... Bueno, arriba está hasta la de Wallace, ahí quién sabe qué estarán haciendo. Ahí está Chayo, la Chayo Robles. La mujer de Uli. Rata nalgona. Está el otro pelón ese de la Secretaría de Hacienda, Ricardo González Anaya. No es Ricardo, José Antonio. José Antonio Anaya, pariente de Ricardo Anaya. González Anaya es. Pariente de la familia Salinas de Gortari por medio de su esposa. Pues están emparentados. Ya ves que luego salen ratas pintas, güeras, chinas. Bueno, pelonas y orejonas. Y hasta nalgonas, Charlo. Y ahí tiene usted a Peña Nieto presumiendo ahí con su Estado Mayor Presidencial, el que le quiere enchalecar a toda costa a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los Angeles Times hizo una investigación donde establece que millones de millones fueron tirados a la basura, donde desde hace sexenios, pero recogen las impresiones de Fox y Calderón, y bueno, lo que va de Peña Nieto ya ni qué decir, eso es un barril sin fondo. Porque Fox es el principal precursor de Infonavit. Sí. Es el que le da auge y es el que le da vida a todos esos empresarios fraudulentos. Sí. Donde le sigue Calderón con un 100% más de estos tipos de fraudes,
y Enrique Peña Nieto terminará con algo parecido en el sexenio. Así es, según el periodista Richard Marosi, quien hizo un reportaje muy interesante, dice que las condiciones en los desarrollos varían ampliamente, ya que si bien algunos cumplen con los estándares básicos, la descomposición rápida es evidente en desarrollos en cerca de cada ciudad importante. Sistemas de agua fallidos, redes eléctricas inacabadas, al igual que el sistema de aguas residuales y otras infraestructuras y escuelas que se prometieron, pero nunca se materializaron. Lejos de los centros de empleo, en tierras marginales, humedales, márgenes de ríos, laderas inestables, en escaso acceso al agua, los funcionarios reescribieron las leyes de zonificación y aprobaron los desarrollos con poca o ninguna revisión, según un reportaje de Los Angeles Times. Pues además de las familias felices, que son muchas en todo el país y por todos lados, el Infonavit está sumido en el descrédito total y creo que plantea uno de los grandes retos para la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Otro tema del mismo reportaje dice: los desarrollos que no funcionan con farolas, los jóvenes usan linternas para navegar por calles oscuras. En aquellos sin transporte de basura, las personas queman basura en lotes baldíos para disminuir a las ratas, ya no sabemos cuáles, si las de cuello blanco o las que están en esas casas que dicen que parecen verdaderos leones, las ratas. Son 250,000 casas de interés social en hasta el 2017 que están en el abandono en la República Mexicana. Y le damos más datos ahorita. Dice: tacones de árboles se colocan en pozos de registro abiertos para alertar a los niños sobre los peligros de las calles mal mantenidas. Los residentes de vecindarios secados por el agua cierran las tapas de las cisternas de los techos para evitar que los ladrones desvíen el agua. En una que pareciera película de terror, en un reportaje en Ensenada, Baja California, dice: se estima que 300,000 personas viven en más de 40 zonas incompletas en las ciudades de Tijuana y Ensenada, de rápido crecimiento en Baja California. Otro más, en el Estado de México, que rodea a la Ciudad de México, los desarrolladores han completado solo 36 de los 235 desarrollos iniciados entre 2005 y 2012, dejando entre 200,000 y 500,000 personas en el limbo, de acuerdo con los registros estatales. ¿Qué es el limbo? Es decir, pues ya adquiriste el crédito, pero no tienes casa. Qué chingones los hallamos, mi Charlie. Esto es algo extraordinario. ¿Y usted que ha vivido alguna vez en estas mini casas de Infonavit? Sí. De todos he sabido que cuando los constructores, desarrolladores, estos habitacionales, así les llaman para que se oiga bonito, desarrolladores habitacionales. Oye, hasta se oye bien, ¿verdad? Se oye hermoso. Hacen estos colonias, hacen estos fraccionamientos en lo más alejado de la ciudad. Sí, en zonas alejadas, baratas, en los terrenos. Donde ellos compran, ahora sí llamados en muchas ocasiones terrenos ejidales. Así es. Los cuales los hacen ya, los fraccionan y los hacen citadinos. Terrenos en los cuales muchas veces estos fraccionamientos están arriba de paraísos donde alguna vez fue un basurero. Empiezan con cuarteaduras, lugares donde no hacen el estudio de suelo adecuado, que después también se traducen en cuarteaduras, o lugares tan alejados de las ciudades, de sus centros de trabajo, con los cuales, en una estadística en la cual estuvimos aquí indagando, regularmente las personas que viven en esos lugares se gastan cerca del 30% de su sueldo en transporte hacia sus lugares de trabajo, más un 30% que les quita Infonavit de la hipoteca de la vivienda, donde solo les queda el 40% para sufragar los gastos del hogar, en los cuales la mayoría de los que adquieren ese crédito Infonavit, estamos hablando de personas que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos.
Estamos hablando de una cantidad de entre 800 y 2,000 pesos de salario a la semana. Donde entre más gana el trabajador, más le rebajan. Así es. Donde también una práctica leonina de Infonavit es que si usted, por ejemplo, está pagando 2,000 pesos de la hipoteca al mes y usted consigue un mejor trabajo y por lo tanto el 30% le sube, supongamos, a 3,000 pesos la mensualidad. Cuando usted pierde ese trabajo y consigue un trabajo menor, su hipoteca no baja. No, Se sí, sigue igual. quedando con la mayor. Es cuando a veces se ven orillados a abandonar esas casas. Esa es una. Segundo, las cuestiones de seguridad son paupérrimas. Tercero, Albino, cuando les entregan esas viviendas a los trabajadores, están ahora sí desprotegidas casi totalmente, inseguras, sin bardas en los patios, sin bardas en el exterior, sin ventanales, protecciones, y muchas están sin piso. Así es. Y una serie sin boiler, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual los trabajadores no tienen el sustento económico, mínimo necesitan alrededor de 30 a 40 mil pesos para adecuar de una forma segura esa casa. O sea, les entregan medias casas. Sí, no, aparte se las entregan bajo amenaza. Bajo la amenaza de que si no agarras tu crédito lo vas a perder. ¿Cómo lo vas a perder? Esa práctica tienen los desarrolladores habitacionales de amenazar al trabajador. Cuando se arrima a pedir informes, es la primera amenaza que les dicen para poderles vender. Así es. Y esto es fíjese, los gobiernos prianistas, de ese maridaje perverso existente entre, pues dicen que son los creadores de este concepto político neoliberal, el PRI y el PAN, tan malo el pinto como el colorado, viene desde antes de Cedillo. Viene bien, pero la estadística, la cartera vencida de créditos de Infonavit. En 2004 la cartera vencida era de 40,513 millones de pesos. Bajó en 2005 a 34,983 millones de pesos. Pero en 2006 todavía se observó en 28,938 millones de pesos. El problema vino en el 2000. Sube en el 2011, ahí, cuando ya se dispara a 49,338 millones de pesos. Y en el 2012, el último año de Calderón, se quedó en 50,665 millones de pesos. Estamos hablando que si en el 2007 fueron 25,000 y al 2012 50,000, estamos hablando de un aumento del 100%. Del 100%. Ahora, poquito peor. Esto ha ido a la alza, la cartera vencida, de manera alarmante. Esto debe estar en alguna Casa Blanca, quizás. A lo mejor. En 2013, 59,154 millones. En 2014, 68,351 millones de pesos. La bajaron en 2015 a 75,501 millones, pero la subieron en 2016 a 89,731 millones. Y en 2017 que 102,980 millones de pesos en cartera vencida. Al 2018, al mes de junio, está en 106,956,918 millones de pesos. Y la rata copetón, el mugroso que gobierna el país, dice que le invirtieron 1 billón, es decir, 1,000,000 de millones al Infonavit para créditos. Quisiéramos saber dónde chingados se llevaron tanto dinero que ha creado esta brecha tan marcada entre pobres, ¿qué digo pobres? Ya miserables mexicanos. La mayoría de ellos en ese contexto estamos, más o menos, y una pequeña oligarquía ratera, corrupta e impune. Eso es el Infonavit. Una gran olla, una bataola de ratas en manadas que hicieron de las suyas durante estos últimos sexenios y dando casas de cartón. Maldita sea. Es un fraude miserable de estas ratas que no acaban de irse, querido Carlos. Que por cierto, también tenemos una información muy grande. Los principales beneficiados con esta cartera vencida
descubriendo ahí en un 8º piso, en la calle de Reforma, ahí del distrito, hoy Ciudad de México, donde los Viviesca, hijastros de Vicente Fox, tienen un despacho jurídico en el cual ellos tienen la adjudicación de tratar todos la cartera vencida. Con lo cual el año pasado, en el 2017, generaron alrededor de 18 millones de pesos. Mira, se siguen beneficiando. Entonces los Viviesca se siguen beneficiando, hijastros de Vicente Fox. Del marihuano Fox, sí. Uno de los más negocios que tienen estos señores. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué tipo de viviendas y desarrollos, siguiendo con ese tema, Albino? Infinidad de veces hemos visto cómo el trabajador ha sido ultrajado en su vivienda, ya que sale a trabajar, ya que está muy retirado, y sale a trabajar altas jornadas de trabajo, porque ahora ya con 8 no completas, si no tienes que ponerle 10, te ausentas de la casa, casas, ya no les digo hogares, porque si fuera hogar hubiera ahí más tiempo para tener ahí un convivio, que nada más las usan para dormir. Sí, casas dormitorio le llaman. Casas dormitorio, que ya cuando regresan muchas de las veces ya no tiene taza del baño, ya no tienen cables eléctricos, y ya no se vuelven funcionales, por lo cual terminan siendo abandonadas también. Por esa lejanía también el vandalismo se presta en esos lugares. Segundo, Albino, todo ese tipo de casas cada vez las están haciendo más reducidas. Sí. Al grado que en una ocasión entré a una casa de Infonavit y no encontraba la cocina. Resulta que cuando la encontré, la cocina era la parte de la mini sala, que es el pasillo, y hoy se llaman sala, comedor, pero es el pasillo para ir a los cuartos. En una de las ventanas que daba a la calle había un fregadero. Esa era la cocina nada más. O sea, día a día, cada vez de por sí son reducidas, al grado que hoy en día usted va a la mueblería y hoy hacen salas para Infonavit, sí, o sea, especiales, microsalas. A ese grado hemos llegado, al engaño, al abandono del trabajador, al venderle mentiras, porque son mentiras, que ahora resulta también, Albino, que cuando tú llegas a esos desarrollos modernos, hay una caseta con un policía abriéndote la pluma para que entres y salga. Te hacen... A ver, no. Te mienten. No, sí, pero eso es en privadas, en sectores privados. No, pero ahora ya han jugado sí, en Carlos, sectores de Infonavit para mentirle al trabajador, hacerlo sentir. Pero son lo menos, porque casi la mayoría de esos beneficios no los tiene la gente. No, que adquiere déjame termino. Okay. Lo que he visto ya en el final. Hoy en día muchos de esos fraccionadores ponen una caseta, una pluma y a un policía cuando están vendiendo la casa. Hacen sentir al trabajador como si fuera de la élite, como si va a vivir en un lugar privado. Como que va a ser una casa digna. Después del año de haber vendido todas esas habitaciones, regresas al lugar. Resulta pues que ya no hay policía, que la caseta está destruida, que la pluma ya se la robaron. ¿Y las casas también? Y la respuesta es esta. Si muy apenas completan, para las cuestiones del hogar medio completan, ¿tú crees que con eso que les venden, que va a ser un lugar privado, van a tener para pagar seguridad? Pues no. Aparte juegan con las emociones de la gente, estos desarrolladores. Así es. Hacerlos sentir lo que no pueden ser. Claro, porque no los pueden pagar, porque son extraordinarios los excesos en cuanto a cobros de comisiones y lo que llaman intereses moratorios o intereses sobre intereses. Amigos, esto es un barril sin fondo verdaderamente, y creo que el presidente electo tiene una gran no una gran demanda, tiene un gran reto en esto del Infonavit. Ojalá que la persona que venga termine de tajo con tanta locura que ha generado este instituto, que lo menos que ofrece es vivienda digna para los trabajadores. Ofrece casas, mini casas y materiales de pésima calidad. Mi querido Carlos Federico, nos vamos. Vámonos riendo, señor Andrés Manuel, futuro presidente de México. Tienes una gran tarea de reestructurar Infonavit. No se le olvide, amigo de Conexión MX, darle like a este video muy bueno el día de hoy. Suscribirse al canal, apretarle donde está la campanita y como siempre nos vemos hasta la próxima.